Bien, buenas tardes chicos. Empezaremos el día de hoy viendo la plataforma, tratando el tema problemas basados en la historia clínica o historia clínica basada en problemas. Es la primer diapo, ustedes pasen a la número 5. En realidad, el objetivo del registro médico no es nada más y nada menos que tener un respaldo de todo lo que se ha hecho, de los hallazgos que se han podido encontrar y de si han existido inconvenientes o no, y también de archivar los datos para la atención en un futuro, es decir, para obtener la continuidad del proceso de la paciente. Seguimos. En realidad, la historia clínica tiene que estar disponible cada vez que la necesitemos, estar expuesto de una manera muy eficiente los datos, no ponernos sobre llenar de datos que sean confusos, informar adecuadamente la evolución de los pacientes, ofrecer una evolución y una evaluación de la situación legal y ser compatible con la información, es decir, saber que lo que nosotros adjuntamos, escribimos en la historia clínica tiene debe ser compatible con la patología, con el paciente que se presenta, que relata la misma. Seguimos. En realidad, la historia clínica, existe una historia clínica tradicional, pero que era muy difícil informatizar. Entonces, seguimos. Hay varios modelos de historia. Hay algunos que enfocan directamente el modelo orientado a otro a los problemas y otro tratando de ver el objetivo. Seguimos. Voy a explicar los diferentes. En realidad, cada uno se adapta a un conjunto o un subconjunto de pacientes, pero el problema es que los diferentes modelos se combinan entre sí y lo que a veces es, se combinan entre sí en forma muy escasa, muy mezquina, por lo cual hace bastante difícil o imposible hacer el seguimiento de los pacientes. Entonces, la idea es que la computación nos sea útil, tomando decisiones para que sean en forma generalizada, y en realidad este registro médico electrónico debe ser compatible con las necesidades de cada institución del médico y no al revés. En realidad, lo importante es que a mí la información me sea útil, obviamente también sea útil para el hospital, pero no fundamentalmente para el hospital o para la parte, la parte contable. Entonces, existen diferentes paradigmas que han ido cambiando, han sido orientados a la fuente, al problema y a los objetivos, y en realidad orientado a la fuente sería el estado de estar libre de enfermedad, sería directamente un paciente sano. Orientado al problema, no es, se encontraron muchos errores en la orientación. Y en cuanto a los objetivos, el bienestar completo para todas las personas parece inalcanzable. Entonces, en realidad hay diferentes edades de pacientes, diferentes etnias, diferentes sexos, por lo cual no se ha podido. Estoy leyendo la diapo 10. La diapo 10 está en, ya les digo, esperen que baje acá, que está en historia orientada a problemas. La historia orientada a problemas es el tema 5. Bien. Ok. Entonces, iba por la diapo 10, creo, sí. Entonces, en realidad, lo que se ha hecho, pasamos a la siguiente, a la 11, es un consenso tratando de ir del papel
desde que se empezó la historia clínica y no se documentaba, a la documentación escrita y por último a la etapa que estamos, que es la electrónica. Seguimos. En realidad, debemos enfocar la historia clínica y es enfocar la atención del paciente a partir de una lista de problemas que se deben ir resolviendo. De cada problema se elabora un plan diagnóstico, un plan terapéutico y obviamente luego habrá un seguimiento. Seguimos. En realidad, lo primero es la base de datos del paciente, nombre, apellido, edad, si es de alguna etnia en particular, datos de filiación, que es lo que le llamamos habitualmente a este ítem. Luego viene la lista de problemas. ¿Cuáles son las patologías que nosotros vamos a tratar de paciente? Lo primero que se coloca cuando el paciente concurre a la guardia. Por ejemplo, si concurre por una hiparesia o una hemiplegia faciobacrocrural, pondremos accidente cerebrovascular de probable origen isquémico o de origen a identificar derecho. Bien. Luego pondremos si el paciente tiene antecedentes de otras patologías ya diagnosticadas como hipertensión, tabaquismo, es decir, EPOC y demás. Entonces, se van sumando diferentes patologías de acuerdo a lo que el paciente trae en su haber, más por lo cual el paciente concurre en esta última oportunidad. Luego se irán haciendo notas de evolución diarias del problema más importante. El problema más importante en este paciente será evolucionar su accidente cerebrovascular, que tengo que saber si ha sido isquémico, embólico o hemorrágico, y también colocar de dónde se desprende. Se desprende de una hipertensión arterial que obviamente está o maltratada o no tratada o el paciente ha tenido poca adherencia al tratamiento. Luego tengo una hoja de flujo. La hoja de flujo es una hoja en la cual aparecen diferentes esquemas que son muy provechosos porque yo puedo ver en un esquema cómo ha transcurrido, cómo ha evolucionado la fiebre, la eritrosedimentación, la glucemia, los antibióticos, la fiebre, todos los datos que yo obtengo pueden ser basados en esa hoja de flujo. Seguimos. En la base de datos, como dije, se coloca absolutamente todos los datos de filiación. Seguimos. En esta segunda hoja sería el problema fundamental. Tenemos problemas agudos y problemas crónicos. Problemas crónicos, verán que dice diabetes mellitus tipo 1. A lo cual se suma que el paciente concurre por una cetoacidosis diabética. Ese es el problema actual. En realidad tenemos, si ustedes van hacia derecha, donde dice agudo, crónico, principal, asociado y antecedentes, tendremos que ir marcando si es algo crónico, el que vamos haciendo clic, si yo hago clic sobre diabetes mellitus tipo 1, tendré que decir que es crónico, principal, y el antecedente que tiene marco y me va a decir si es un antecedente clínico, quirúrgico o demás. Entonces, no es engorroso, se hace en forma muy rápida. Yo estoy de consulta, estoy en el quinto, entonces vi 7 u 8 pacientes en diferentes partes del hospital, me iba metiendo por la sala o por el apellido al paciente, y la verdad es que pude resolver todos los inconvenientes rápidamente. Uno tiene todo plasmado en la pantalla. Lo que hay que saber es buscar. Seguimos. Luego yo voy a evolucionar, aprieto la palabra evolucionar. Por ejemplo, si entonces que iba a evolucionar diabetes mellitus, voy abajo y pongo evolucionar, cliqueo ahí y me aparece, seguimos, una nota donde dice enfermedad actual, examen físico, exámenes complementarios. Entonces yo pongo
cómo está el paciente, qué antecedentes tiene y el problema real del paciente. Describo brevemente su estado físico, por ejemplo, poniendo paciente en regular estado general, afebril, lúcido, continúa lumbalgia. Bueno, yo hago la descripción, pongo algún resultado si quiero de algún examen complementario que haya solicitado y si no pongo lo que se llama plan. Palabra plan, 2 puntos y pongo plan. Solicitar hemocultivos y resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra por presentar fiebre. Punto. Entonces, al día siguiente yo ya tengo que tener sacados los activos, tendré que esperar porque estarán en proceso y escribiré cuando corresponda qué es lo que, si el paciente tiene una espondilodicitis, es decir, una infección en el disco, en la vértebra, no en el disco, a vértebra, y ver cómo lo voy a medicar y cómo va a evolucionar. Seguimos. Aquí tenemos una hoja también que se dedica a todo lo que el paciente tiene en su vida normal fuera de la institución, en la parte previa a la enfermedad. Entonces, quienes vayan al hospital, díganle a sus docentes que les enseñen a manejar esta plataforma, porque es muy útil y mis alumnos todos manejan la plataforma. Yo les digo, vayamos a tal sala, vemos tal paciente, primero lo discutimos y después ellos lo leen. Entonces, se va cliqueando el ítem, seguimos, ven que continúa aquí, seguimos. Una vez que yo escribo todo lo que debo escribir en esta hoja de evolución, pongo guardar en borrador, cada tantos minutos yo guardo lo que voy escribiendo para que no se me borre, porque esto dura un tiempo. Entonces voy guardando cuando ya sé que no voy a escribir más nada en el día de la fecha, pongo guardar y luego de finalizar nuevamente guardar. Me va a salir un ítem donde yo tengo que los últimos 2 números de mi documento, los pongo y cuando yo termine de evolucionar a este paciente al final de determinada cantidad de días, tengo que poner la firma electrónica. Bien, seguimos. El examen físico verán que también puede ser puesto de esta manera. Es muy, muy rápido. Pero también la parte de evolución yo voy escribiendo, obviamente. Seguimos. Entonces, llegamos a la lista de problemas. ¿Y qué es el problema en realidad? El problema es el proceso o trastorno orgánico que presenta el paciente, sea mental, sea social, sea personal, que afecta la salud del mismo y implica una evaluación diagnóstica, un buen diagnóstico para ejecutar un buen tratamiento y volverlo a su vida normal, social, laboral. Es tratado por un grupo de médicos. Yo, por ejemplo, hoy que estaba de interconsultas, había pacientes donde se le había pedido interconsultas, faltaba maestranza, pero todo el hospital había visto el paciente, era un paciente bastante complejo. Entonces, debemos también chequear y dar una miradita a las evoluciones que han hecho otros médicos como para tener una noción de cómo estuvo previamente a que me llamaran a mí. Puede ser que me llamen cuando el paciente esté totalmente quemado, haya pasado días sin que se haya advertido la patología, entonces mi accionar va a ser muy pobre. Muy bien. También debemos, como ya les dije, colocar en la lista de problemas todas las patologías previas que tiene el paciente. Seguimos. El problema puede ser un diagnóstico o enfermedad, por ejemplo, hipotiroidismo que esté descompensado, un infarto agudo de miocardio, puede ser un signo, por ejemplo, una hepatomegalia, pero lo ideal es colocar el síntoma por el que el paciente concurre. Yo no debo poner el motivo de consulta diagnósticos ni signos. Debo poner, si yo, por ejemplo, el paciente tiene ascitis, que es un signo, yo lo debo escribir distensión abdominal. Es distensión abdominal. Yo, una vez que lo examine, voy a saber si
¿tiene líquido o no tiene líquido? Bien, entonces podré poner un síntoma como tos, proctorragia, y de allí se va a desprender un síndrome. Pero no podría poner yo como motivo de consulta un síndrome. Ahora, como problema, sí puedo poner un síndrome. Insuficiencia cardíaca congestiva. Es un problema actual que yo debo solucionar. Entonces, voy al siguiente ítem, dice un factor de riesgo, y tiene muchos factores de riesgo, a lo mejor tiene aquí antecedentes personales de alguna enfermedad que lo haya llevado a esa condición. Y una situación patológica que determina una acción, por ejemplo, saber si el paciente, no patológica, saber si el paciente está transcurriendo un embarazo, toma anticonceptivos o va habitualmente a un control de centro de salud. Luego se pone un dato, el dato de un estudio complementario que sea anormal, por ejemplo, si el paciente tiene leucocitosis, ProNP, si tiene hiperglucemia. Siempre detallar, ponerlo en negrita si tiene una alergia específica, fundamentalmente a algún medicamento. Si ha probado ya alguna droga y sabe que tiene un efecto adverso a tal producto, es importante ponerlo. Y también si tiene o ha sufrido una intervención quirúrgica, en este caso, por ejemplo, una colecistectomía no sería del todo importante, pero hay que describirla. Diferente si el paciente ha tenido una cirugía cardiovascular en un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva, es un dato muy importante. Si ha tenido efectos de un traumatismo, una alteración familiar, social o laboral, por ahí suma, no es definitoria, un trastorno psicológico o familiar, el seguimiento del paciente de riesgo, si necesita tener un seguimiento muy estrecho porque es un paciente IVH, con una falta de adherencia, habrá que hacer a servicio social para que también esté pendiente de este paciente. Seguimos. Entonces, el problema puede o no ser igual al diagnóstico. El paciente puede venir con un problema, pero en realidad el diagnóstico será otro. Por ejemplo, si yo pongo como problema un paciente con disnea y yo hice un diagnóstico de insuficiencia cardíaca izquierda, puede ser que en una de esas, en realidad, sea una insuficiencia cardíaca derecha o puede ser que sea una insuficiencia respiratoria. Es decir, que no siempre el mismo problema va a dar el mismo diagnóstico. Podemos tener el mismo diagnóstico o diferente diagnóstico. Seguimos. ¿Qué cosa no es un problema considerado como tal para el paciente? Cuando se consigna en historia clínica un problema, este debe hacerse según el máximo grado de certeza que se tiene en ese momento. Yo puedo tener una suposición diagnóstica que, por ejemplo, diga malestar. El malestar no es un diagnóstico, no me suma. Podré poner algún estudio que yo tenga, hacer algún estudio que me pueda descartar lo que yo pienso, pero en realidad yo tampoco puedo pensar en diagnósticos posibles. Una sospecha diagnóstica probable de hipertiroidismo es muy seria. El hipertiroidismo es algo clínico donde yo, examinando y escuchando al paciente, evaluándolo, yo ya sé lo que el paciente tiene hipertiroidismo, tenga o no tenga antecedentes. Entonces, no es un problema, una sospecha, una intuición o algo que yo voy a recurrir a un estudio solamente para que me descarte un problema. Seguimos. Entonces, aquí, donde yo pongo el problema del paciente, problemas crónicos tiene tabaquismo, diabetes 1, cetoacidosis diabética severa, y el paciente, por ejemplo, si ya había ingresado por una pielonefritis aguda y yo lo solucioné, lo bajo, si es el problema agudo, ¿no es cierto?, una pielonefritis aguda, puedo poner que ya está resuelto. De activo pasa a pasivo.
decir, ya está resuelto. Es decir, que lo saco del listado para que el médico que venga no piense que tiene una pielonefritis aguda, sino que tiene lo que dice arriba. Seguimos. La clasificación de problemas se clasifica acorde a su evolución, a la duración del mismo. Entonces, como todas las patologías, en agudo y crónico. Algo agudo puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva y crónico una insuficiencia cardíaca crónica. En este caso estará reagudizada. Activos significa que necesitan tener una acción o influyen activamente en el momento de la internación. Por ejemplo, puede ser activo que el paciente, si es diabético, va a ser diabético toda la vida. No va a dejar, nunca va a pasar a ser inactivo, va a ser siempre activo, por eso no se va a curar, se va a tratar. Si el paciente había ingresado por una neumonía, bueno, es muy probable que después, que se cure, pase a ser inactivo, pero en su momento fue activo. Yo después lo bajo. Bien, y los inactivos no requieren ninguna acción inmediata, ni diagnóstico, ni tratamiento, son problemas crónicos, que en este momento en particular no tiene que derivar mi atención. Según el registro, los problemas pueden ser principales, asociados o solamente tenerlos como antecedente. Seguimos. En las notas de evolución, tiene que haber hay una forma de organizar, y esto que se llama SWAP significa que la información primero es lo subjetivo, lo que el paciente me cuenta. Lo que el paciente me cuenta yo lo pongo con palabras médicas, no puedo poner tiene dificultad al respirar. Pongo tiene disnea, refiere disnea. Lo objetivo es aquello proporcionado por la inspección, por el examen físico, por la exploración y también como resultado de los exámenes complementarios. Lo tercero es la evaluación y comentarios que surjan del resultado de todos los datos obtenidos. Entonces yo podré hacer un razonamiento intelectual, que es lo que yo considero que el paciente tiene. Y por último, el plan, que es el plan de acción que yo voy a realizar. Lo voy a taquear, lo voy a operar, lo voy a tratar, con qué lo voy a tratar, cómo lo voy a vigilar. De eso se trata. Seguimos. Lo subjetivo es tan subjetivo que depende cómo lo ve, fíjense, uno u otro, puede ser un 6 o un 9, no, patas para arriba, patas para abajo. Son datos descriptivos del paciente, pero que yo no lo puedo confirmar en ese momento. Por supuesto que si el paciente me dice que se ve amarillo y yo lo veo histérico, estamos los dos viendo o el 6 o el 9. Seguimos. En la enfermedad actual ponemos esto, el relato que nos dice el paciente, por ejemplo, paciente masculino de 65 años que ingresa por presentar disnea progresiva a los diferentes esfuerzos hasta hacerse de reposo y presentar ortopnea. Bien, concurre a este nosocomio, quedando internado para su correspondiente estado y tratamiento. Bien, se pone el examen físico, paciente en buen, regular, estado general, febril, lúcido, todo lo que debemos poner, el examen físico detallado y fundamentalmente la parte cardiovascular, respiratoria y la parte hepática, el cuello, bueno, un poco el sistémico. Y por último, ponemos los exámenes complementarios. Verán que en el lado izquierdo, existe donde yo pongo indicaciones y enfermedad, interconsulta, solicitud de estudios, gráficos y seguimiento. Bueno, yo de acuerdo a lo que cliqué es lo que voy a poder
si a mí me llamaron, por ejemplo, interconsulta, yo puse interconsulta y me llamaron por fiebre, aprieto fiebre, me sale esta pantalla, me aparece esto y pongo lo que corresponde en cada ítem. Seguimos. El objetivo es un hallazgo del examen físico que esté relacionado con el problema, porque si el paciente concurre por una picadura de araña y yo lo encuentro en insuficiencia cardíaca congestiva, podrá o no tener relación. Lo más factible es que no, excepto que sea una Lactrodectus matans, alguien que tenga una araña que tenga, una Laxoceles laeta, perdón, es la Lactrodectus, que tenga un compromiso visceral. Pero hay veces que el paciente me dice que se siente disneico y yo no lo veo disneico. Podrá estar edematizado, es una disnea sin hemateria. Yo pongo que el paciente refiere disnea, pero yo pongo que no la objetivo. Bien. Pondré también el resultado de los exámenes, complementarios que tienen que ver con el problema que estoy tratando. Seguimos. Entonces, después de escribir enfermedad actual, escribo examen físico, exámenes complementarios, sigo. Y yo llego al análisis. El análisis es cuando el médico utiliza un razonamiento acorde a todos los conocimientos que uno tiene de las enfermedades y debe anotar lo que yo les digo que es la intelectualización de la historia, del proceso para detectar, para llevar a cabo un plan diagnóstico con datos objetivos y subjetivos. Hacemos un análisis de esto, ¿por qué? Porque muchas veces yo pongo cosas subjetivas que el paciente refiere, la cefalea, yo no la puedo comprobar, pero el paciente la refiere. Bueno, si la refiere, la refiere. Es un síntoma, no es un signo, excepto que tengo una cefalea por hipertensión endocraniana, entonces yo puedo hacer el fondo de ojo, tomarle el pulso y veré que el pulso está bradicárdico, que el fondo de ojo tiene borramiento de la papila. Entonces allí podré un poco corroborar lo que él me dice, pero si no, obviamente le tengo que creer. Seguimos. Perdón, el anterior. Entonces llegamos al plan. Tenemos diferentes planes, un plan diagnóstico, un plan terapéutico, un plan de seguimiento y un plan de educación. Todos los pacientes se deben ir con estos planes realizados. El plan diagnóstico, ya lo sabemos, acorde a la anamnesis, examen físico, exámenes complementarios, imágenes y demás. El plan terapéutico es realizarle cambios en medidas higiénico-dietéticas, medicación, la fisioterapia, fonobiología, lo que necesite. El seguimiento se verá hacer un monitoreo del problema. Si el problema fundamentalmente fue la hipertensión o la diabetes y demás, se comprobará por consultorio externo, porque arriba también existe un ítem que es consultorio externo, y veremos cuándo ha concurrido, si tiene adherencia o no. Y por último, el plan de educación. Aquí lo que hay que hacer es poner en evidencia si el paciente entiende lo que le está pasando. Hay pacientes que se niegan a entender que tienen una enfermedad, no reconocen como tal. Ese paciente seguramente no va a estar muy bien, entonces yo tendré que recurrir a un yo accesorio, a un familiar o a alguien para que lo acompañe en este plan de educación. O tendré que explicarle a un familiar. Tenemos pacientes con EGNE, encefalopatía generalizada, encefálica, encefalopatía encefálica, obviamente, encefalopatía, que obviamente son chicos que no hablan, entonces, pacientes que no hablan, entonces sí o sí tenemos que recurrir a un yo accesorio. Seguimos. Entonces, acá pondremos en plan qué es lo que vamos a hacer. Entonces yo pongo, por ejemplo, bueno, solicito interconsulta a cardiología y, por ejemplo, y poner abajo alguna nota si es que. Ya me fijo, obviamente, en interconsulta si ya fue visto por cardiología o no. Muchas veces llaman a 5 servicios diferentes a la par y todos escribimos cosas diferentes, porque todos vemos el paciente desde otro punto de vista. El que lo ve más completo es el clínico.
El clínico no es alguien que sabe poco de mucho, sabe mucho de todo. Bien, seguimos. La hoja de flujo son apartados, como les comenté al principio, de la historia clínica que registran los resultados, va por percentilos, puede ser el crecimiento, una medición descriptiva de cualquier signo o síntoma. Seguimos. Entonces, existen determinantes de una lista de problemas exitosa para apoyar, como dice la diapo, la implementación de la historia clínica orientada a problemas. ¿Lleva un razonamiento clínico? Sin duda. ¿Existe una lista de problemas que sea completa y precisa? Debe figurar. Una estructura y contenido de datos que sin eso no puedo hacer nada. Debe ser eficiente, funcional. Debe ser que pueda ser operada por diferentes personas, una interoperabilidad, multidisciplinario, no solo para médicos, sino también para, por ejemplo, la gerencia administrativa. Una información del paciente resumida debe haber en algún momento de las evoluciones. Eso va a mejorar la calidad de atención, va a mejorar el soporte del sistema, la formación del personal y obviamente va a llegar a la conclusión de la usabilidad, que es que este medio es útil. Bien. Por hoy esta se terminó. Vamos a ver ahora la otra. Esperen, vamos a ver ahora epicrisis. Abran epicrisis, esperen que se cargue. Por eso les dije antes que lo descargaran para no perder tiempo. Esta es muy cortita. ¿Qué es lo que se entiende por epicrisis? Muchas veces lo voy a repetir. Es el resumen intelectualizado de todo lo ocurrido durante la internación, desde que entra hasta que se va de alta. La hoja de epicrisis, una hoja se imprime y queda en una cartilla que hay que la tiene la secretaria. Otra se imprime y se le da al familiar o al paciente. Entonces, seguimos. La epicrisis, en realidad, tiene como objetivo comprender por qué es tan importante la confección de esto, llevado a cabo por la intelectualización entre la historia clínica y llegar a realizar esta epicrisis, este resumen. Entonces debemos saber por qué es importante y para quiénes es importante. Seguimos. La epicrisis es la apreciación o el juicio posterior que uno hace luego de haber concluido el examen, la estada del paciente. En realidad es el resumen de la enfermedad. Hecha en el momento intelectivo culminante de la historia clínica, que termina con la confección al egreso hospitalario, sea el paciente vivo o fallecido. De las dos formas se debe realizar la historia clínica. Si es un paciente de obra social, se factura, sea vivo o fallecido, y si tiene obra social, forma parte de la estadística y de los antecedentes por si alguien quiere solicitarlo. Es el resumen de todo el proceso médico. Entonces, queda en este expediente médico digital, que también es entregado al paciente, como les dije recién, en una impresión, cuando es dado de alta o fallece. Bien, seguimos. ¿Qué utilidad tiene este epicrisis? En realidad tiene todos los datos de la enfermedad para el paciente, para su conformidad, para saber lo que le pasó y quien ni le importa esto, no le importa en lo más mínimo, pero nosotros le decimos que es como un documento de identidad para cuando él haga una próxima consulta, nos alivia muchísimo un montón de datos. Entonces está ahí resumido todo. Entonces yo parto de ahí en adelante. Y para el médico tratante y los otros profesionales que atienden a posteriori, sabe qué es lo que le pasó en la internación y por qué concurre a seguimiento, porque por ahí el paciente va al consultorio externo y yo le digo, bueno, muy bien, ya dígame qué anda pasando. No sé, perdón. No sé, me dijeron que tenía que venir. Bien. Entonces, ¿pero usted sufre de algo? No.
¿Estuvo internado por algo? Ah, sí, pero hace un mes. Bueno, ¿le dieron un papel? Sí, me lo dieron, pero lo tiré mal. Yo debo meterme en la historia, volver a buscar la epicrisis, hacer todo un bolón, pérdida de tiempo. El tiempo en consultorio externo en el hospital es oro, porque a mí me dan 8 pacientes para 2 horas. Imposible. Yo no puedo ver un paciente en 15 minutos, no me da la cabeza para eso. O los veo, los miro, pero no los puedo interrogar, escribir, examinar, tratar. No puedo hacer la receta en 15 minutos de pacientes que vienen por primera vez o para seguimiento. Entonces, esa hoja nos es tremendamente útil. Seguimos. La epicrisis se elabora cuando el paciente es dado de alta o cuando fallece. Si no hay quien la retire, no hay hospital, se le entrega. No son buscados luego en anatomía patológica donde se llevan los cadáveres. Y más hoy en que no hay un mango para enterrarlo. Luego la epicrisis, que es la finalización, dijimos, de la historia clínica, el resumen de todo el proceso médico realizado y tiene utilidad para el médico y para el paciente. Este es el resumen de lo que es la epicrisis. Esto está bueno que esté aquí resumido porque muchas veces se pregunta qué es la epicrisis, para quién es útil, para quién se elabora, qué es. Y acá están las respuestas. Seguimos. Para todo el sistema de salud, sí, es útil para todo el sistema de salud que requiere este procesamiento informático para obtener estadísticas, saber la productividad, que de hecho hace meses que no nos la paga, la contabilidad y registrar las acciones médicas prestadas. De aquí va a salir un presupuesto para el año próximo, para la docencia y la experiencia médica, para realizar trabajos científicos que presentamos en los congresos, hoy en día online, para beneficio económico que requiere el paciente, por ejemplo, si tiene que pedir si tiene que presentar porque tiene una, a ver si me ayuda, no me sale. Bueno, si tiene un plan para que ha puesto plan, luego se le puede retribuir. Para beneficios económicos, entonces, para efectos legales, no me sale. Un seguro de vida, eso, el seguro de vida. O en la RT. Un elemento para evaluar la atención médica ofrecida y también para evaluar a los profesionales actuales. Si generalmente se hace un testeo 180 grados, a mí me toca, por ejemplo, ver cómo estuvo tal paciente atendido, entonces tengo que ver toda la evolución y ver todo el médico que lo vio o los médicos que lo vieron y calificarlos. Bien, seguimos. ¿Qué nos proponemos evaluar con esto? Y bueno, debemos saber si la organización hospitalaria fue la correcta, si el diagnóstico y los datos fueron claros y debidamente fundamentados. Hay diagnósticos que están tan mal fundamentados que no es imposible entender lo que dice. Ponen un diagnóstico porque lo dijo alguien, y saber la capacidad de resumen que tenemos cuando estamos colocando los datos que justifican el diagnóstico. Evitar la duplicidad y la redundancia de datos, la analítica excesiva. Por ahí vemos que hay pacientes que se le han pedido en una semana 7 hemogramas. ¿Qué puede cambiar de un día a otro? Nada. Excepto que el paciente se infecte, pero uno, y a la semana otro, no todos los días. Una copia íntegra de informe. Yo no puedo copiar en la epicrisis, poner todo el informe de una resonancia. Yo pongo la conclusión, lo más importante, lo que se destaque. Luego, la información no relacionada con el episodio. No lo pongo. Si es un dato menor, ni ahí. Los acrónimos o no comprensibles, palabras escritas que no tienen ton ni son, y la información poco inteligible. Por eso la computadora nos unifica las letras, no
solamente las siglas que se pueden poner son aquellas que tengan, que sean universales. Entonces, nos facilita muchísimo la tarea. Y aparte, hoy en día, con el tema COVID, evitamos también, disminuimos la contagiosidad. Bien, sabemos que lo podemos llevar en las manos. Seguimos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de epicrisis. Este paciente, que el día que se hace la epicrisis es el día del alta, el 10 del 9 del 19, en el Hospital Mendoza, el sistema se llama EVA. Determinado paciente, la fecha de nacimiento, 51 años, el número de historia clínica, cuando egresó, los días de internación. Acá figura egreso el 6 del 9 y la epicrisis fue hecha el 10 del 9. Ya veo que hay una traslocación de datos. Pasa permanente. No siempre la epicrisis hace el día del alta, porque no nos dan las manos. Bien, entonces acá ven una de las primeras cosas que no coinciden. Luego decimos en dónde estuvo internado, la sala y la cama. ¿Quién es el responsable? Sería el jefe de servicio, el jefe de sala y el responsable supervisor. El primero es el jefe de servicio todo el año, aunque no esté en el hospital. Los diagnósticos de egreso de este paciente en particular de 51 años fue plexopatía lumbosacra diabética y tuvo otros diagnósticos como diabetes mellitus tipo 2, que ya la traía, y un trastorno adaptativo tipo depresivo. Es algo psiquiátrico. Seguimos. Acá hago un breve resumen de la historia clínica. Imagínense que la historia clínica tiene por aquí montones de fojas en la compu. Aquí miren lo que dice. Antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, insulino requiriente, de reciente diagnóstico en contexto de una cetoacidosis diabética severa. Sabemos que la tipo 2 hacen más coma hiperosmolar, pero la cetoacidosis diabética puede también ser el motivo de internación aguda, descompensación de un 2. Es mucho más frecuente de la diabetes tipo 1. Eso ocurre en abril del 2019, ingresó derivada de consultorios externos del Hospital Parisien por presentar dolor en miembros inferiores que progresa a miembro inferior derecho de 5 semanas de evolución asociado a parestesias plantares. Posteriormente agrega debilidad, hipostesia con nivel dorsal e incontinencia fecal, llegando a la postración 2 semanas después. En el examen físico, regular estado general, lúcida, febril estable hemodinámicamente, catarsis positiva sin control de esfínteres, responde orden simples, pupilas isocóricas y reactivas, paraparesia flácida, 2 en 5, hiperalgesia en pies y parestesias en pulpejo de dedos de mano, tórax, abdomen y dorso, pares craneales conservados, reflejos osteotendinosos abolidos, simétricos en miembros inferiores, con hiporreflexia en miembros superiores. Seguimos. Los exámenes complementarios tienen un hematocrito de 41, hemoglobina 2, glucemia de 100, glucemia de, miren que estoy pensando, ahí está, glucemia de 159, una hemoglobina glicada de 7.9 y un anticuerpo anti-GAD de 65. 65 de 0,6, perdón, negativo. Vitamina B2 y fólico normal, perfil tiroideo normal, proteinograma por electroforesis sin hipergamaglobulinemia. Se ha querido descartar algunas patologías que provocan esta plexopatía. La serología para IVH, hepatitis B, C, Epstein-Barr, citomegalo, BDRL, Chagas no reactivo, con un panel inmunológico negativo, el ANA negativo, factor reumatoideo negativo, complemento normal, clearance y proteinuria normal, paciente sin proteína. Ustedes verán que hay datos que, por ejemplo, si no tiene anemia, tiene sentido que yo lo ponga, y en este paciente diabético tipo 2, que hay esta evolución, ¿cuándo creo el hemograma, por ejemplo? Bien. Cuando me preguntan si cuando el hemograma pone el último, en realidad ponen el más representativo. Si estuvo anémico y se normalizó, pongo el normal. O pongo 1 barra
el otro, el primero y el último. ¿Cómo mejoró? Para justificar a lo mejor en el tratamiento el uso de hierro parenteral. Entonces, está muy bien hecha la pregunta, muy bien hecha. Acá pongo algunos datos negativos de valor para que el que luego se encuentre con este paciente en ambulatorio o en otra internación sepa que ya no le tiene que pedir todas estas cosas. Ya fueron pedidas, tenés el resultado, ese paciente ingresa dentro de 10 años, obviamente le voy a pedir de nuevo las cosas, pero si el paciente ingresa al año siguiente o en el mismo año, obvio que. Muy bien, tiene un fondo de retinopatía, una resonancia magnética de columna dorso-lumbar con gadolino, al 8 del 8, sin lesiones isquémicas ni ocupantes, despacio es normal, un electromiograma con polineuropatía axonal de miembros inferiores a predominio proximal, compatible con plexopatía lumbosacra. Es una complicación neurológica de la diabetes. Seguimos. Me extraña que tenga un ojo tan lindo con esto, pero bueno, hay que creerle. En la evolución, pongo que ha sido favorable en seguimiento por kinesio, motora para rehabilitación con leve, fue evaluado por fisiatría, quien hacía ruedas por dificultades para la deambulación, para la movilización en realidad. Servicio Social intervino para realizar un certificado único de discapacidad, continuará rehabilitación motora en Hospital de Encinas en forma ambulatoria, se evaluará por salud mental con trastornos para menos, mejoría posterior al tratamiento psicoterapéutico. Seguimos. Se pone el tratamiento durante la internación, todo lo que se hizo en la internación, todo. Entonces estuvo con heparina tromboprofiláctica, con insulina en esas unidades, 20 unidades antes del desayuno, 16 antes del almuerzo, 16 antes de la cena, y bolos de ultra rápida antes del desayuno 2, antes del almuerzo 4 y antes de la cena 2. Luego se le dio pregabalina, 75 miligramos día, y paracetamol, potenciador, 1 gramo cada 8, asociado también al tramadol. Siempre utilizando los nombres farmacológicos, no de laboratorio, no nombres comerciales. En cuanto al tratamiento del alta y a las recomendaciones, con eso estuvo. Ahora vamos a ver con qué se va de alta. Se va de alta con controles de glucemia, antes de desayuno, almuerzo y cena, con la insulina como se le había indicado, con la ultra rápida como se le había indicado, con un plan alimentario, con una educación diabetológica, la evaluación fisiátrica en el Hospital de Encinas, un turno con tal médico, tal día, tal hora. La rehabilitación motora, el uso del tramadol 10 gotas cada 6, el paracetamol 1 gramo cada 8 y la pregabalina 75 miligramos cada 12 horas. Esta hoja, seguimos, tiene estos otros ítems que dicen exámenes complementarios pendientes, este paciente no tiene pendientes, control posterior por consultorio externo de clínica médica, doctora tal en 2 semanas, consultorio externo de servicio de endocrino metabólico, endocrinología, la doctora tal en 2 semanas, si tuvo algún procedimiento o alguna intervención quirúrgica, este paciente no lo ha tenido, no se le hizo biopsia, no nada. Las condiciones al alta se pone mejorado, fallecido, lo que fuere, acá se pone condiciones al alta, mejorado o leve mejoría con tratamiento, trasladado no, si no se lo trasladó a otro hospital, sino a la casa. Y programa de internación domiciliaria no, el hospital no tiene, así que es un ítem que se verá si en un futuro se puede aplicar. Seguimos. Con la epicrisis también podemos proponernos evaluar si la historia clínica fue completa, fue organizada, ahí está la base de datos, la lista de problemas, la evolución, la hoja de flujo, si está todo el razonamiento clínico hecho, si están los cambios realizados. Yo puedo haber entrado con un diagnóstico y salido con otro, no importa. Por eso hay diagnósticos presuntivos y hay diagnósticos definitivos.
Hay diagnósticos que no se pueden cerrar. Yo tengo, por ejemplo, pacientes que se han ido con una síndrome, por ejemplo, consuntivo, a valorar por seguimiento ambulatorio. No se llegó al diagnóstico. O el paciente se fugó y no tengo diagnóstico. Entonces hay que ponerlo. Si el paciente se niega a un medicamento, se demora el estudio porque el médico no fue, lo que fuere, hay que ponerlo, porque hay que justificar los días de estada. Hay pacientes que han estado años, aunque ustedes no lo creen, años. Yo tuve uno de 1 año y 4 meses que estaba para una prótesis en la pierna, le hacían la prótesis mal, llegaba la prótesis de la otra pierna, no, patético. Bien, entonces es una forma también de evaluar cómo ha sido el trato del paciente en el seguimiento durante la internación. Seguimos. Bueno, acá termina. Entonces, queda claro lo que es la historia clínica por problemas principales, secundarios, activos, pasivos, agudos, crónicos, y esto que es la epicrisis. Epicrisis es bastante preguntado en el final. Algunas cositas simplemente, pero que están bien explicadas en las diapos. Creo que estas diapos también tienen audio. Bueno, hacemos así. Nos vemos el viernes próximo, si Dios quiere, a las 14. Ok, chau chicos. Chao, gracias doctora. Chao, gracias profe.